En las sombras de las mansiones doradas de Nueva York, una joven costurera con manos manchadas de tinta y dedos marcados por las agujas guardaba un secreto que ni siquiera ella conocía. Un collar de perlas, una carta quemada a medias y un nombre susurrado en la oscuridad estaban a punto de cambiar su destino para siempre. Lo que comenzó como un simple encargo de costura se convertiría en el escándalo más grande de la alta sociedad neoyorquina y en el reencuentro más esperado de una familia destrozada por la codicia y las mentiras. Introducción. Esta es la historia de Elena Martínez, una humilde costurera de 23 años que vivía en los callejones sombríos del Lower East Side de Nueva York en el año de 1887. Con apenas suficiente dinero para pagar su habitación compartida, Elena pasaba sus días cosiendo vestidos elegantes para las damas de la alta sociedad, sin imaginar que la sangre de uno de los hombres más poderosos de América corría por sus venas. Pero hay secretos que se niegan a permanecer enterrados. Hay verdades que pugnan por salir a la luz. Y cuando el destino coloca a Elena frente a frente con el magnate ferroviario Thomas Vandermeer, el hombre que lleva 23 años buscando desesperadamente a su hija desaparecida, nada volverá a ser igual. Esta es una historia de amor, traición, justicia y redención. Los invito a acompañarme en este viaje extraordinario. Si están listos para descubrir la verdad, les pido que se suscriban a este canal y me comenten desde qué ciudad o país nos están viendo. Su compañía hace que estas historias cobren vida. Capítulo 1. El mundo de las sombras. El aroma a tela nueva y aceite de lámpara llenaba el diminuto taller de costura de la señora Abigail Monroe, ubicado en el tercer piso de un edificio deteriorado en Orchard Street. Era un martes de febrero y la nieve caía perezosamente sobre las calles abarrotadas del Lower East Side, cubriendo con su manto blanco la suciedad y la pobreza que caracterizaban ese sector de Nueva York. Elena Martínez se inclinaba sobre su mesa de trabajo, sus dedos ágiles guiando la aguja a través de la seda azul cobalto con una precisión que solo años de práctica podían otorgar. A sus 23 años era reconocida como una de las costureras más talentosas del taller, capaz de crear puntadas tan delicadas que parecían invisibles al ojo humano. Su cabello castaño oscuro, recogido en un moño sencillo, enmarcaba un rostro de facciones delicadas, con ojos color avellana que reflejaban una inteligencia poco común y una determinación férrea. «Elena, necesito que termines ese vestido antes del viernes», dijo la señora Monroe, una mujer robusta de 50 años con el cabello gris recogido en un moño apretado. «La señora Ashford vendrá personalmente a recogerlo, y ya sabes lo exigente que es». «Estará listo, señora Monroe», respondió Elena sin levantar la vista de su trabajo. «Le prometo que será el vestido más hermoso que haya visto». La verdad era que Elena necesitaba desesperadamente ese trabajo. El alquiler de la habitación que compartía con otras 3 muchachas en una casa de huéspedes cercana vencía en 3 días, y aún le faltaban $2 para completar la suma. Su jornada comenzaba a las 5 de la mañana y terminaba pasadas las 10 de la noche, con apenas 1 hora de descanso para comer un pedazo de pan con queso. Pero Elena no se quejaba. Había aprendido desde muy pequeña que la vida no ofrecía garantías, solo oportunidades para aquellos lo suficientemente valientes como para tomarlas. «Señorita Martínez», la voz del joven Samuel, el ayudante del taller, interrumpió sus pensamientos. «Hay un caballero abajo que pregunta por usted». Elena levantó la cabeza con sorpresa. Nadie la visitaba nunca. No tenía familia conocida, ni amigos fuera del taller. ¿Un caballero?
¿Está seguro de que pregunta por mí? Muy seguro. Dijo su nombre completo: Elena Sofía Martínez. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Muy pocas personas conocían su segundo nombre. Lo guardaba como un tesoro secreto, una de las pocas cosas que recordaba de su infancia fragmentada y confusa. Dejó su trabajo cuidadosamente sobre la mesa y se limpió las manos en su delantal antes de bajar las escaleras estrechas y oscuras. En la pequeña recepción del taller la esperaba un hombre de aproximadamente 40 años, vestido con un traje gris oscuro de corte impecable que hablaba de dinero y posición social. Era alto, con cabello negro peinado hacia atrás y ojos azules, penetrantes, que la observaron con una mezcla de profesionalismo y curiosidad. «Señorita Martínez», dijo el hombre, inclinándose ligeramente en una reverencia cortés. «Mi nombre es James Whitmore. Soy abogado y representante legal del señor Thomas Vandermeer». El nombre golpeó a Elena como un trueno. Thomas Vandermeer. Todo el mundo en Nueva York conocía ese nombre. Era uno de los hombres más ricos y poderosos del país, dueño de la red ferroviaria más extensa de la costa este, con propiedades que se extendían desde Maine hasta Virginia. ¿El señor Vandermeer? Elena intentó mantener su voz firme, a pesar de la confusión que la embargaba. «Debe haber un error, señor Whitmore. No tengo ningún negocio con el señor Vandermeer». «Al contrario, señorita Martínez, el señor Vandermeer tiene un asunto muy importante que discutir con usted. Un asunto que podría cambiar su vida completamente». El abogado sacó una tarjeta de su bolsillo interior y se la entregó. «Le ruego que considere visitarnos en la mansión Vandermeer mañana por la tarde, a las 3 en punto. Un carruaje vendrá a recogerla». Elena sostuvo la tarjeta entre sus dedos, manchados de tinta, sintiendo su textura costosa. «¿De qué se trata todo esto?» «Eso solo puedo discutirlo en presencia del señor Vandermeer, pero le aseguro, señorita Martínez, que es de vital importancia». Los ojos azules del abogado se suavizaron ligeramente. «Por favor, venga. Hay preguntas que han esperado 23 años para ser respondidas». Antes de que Elena pudiera decir algo más, James Whitmore se despidió con otra reverencia y salió a la calle Nevada, dejándola con más preguntas que respuestas. Esa noche, Elena apenas pudo dormir. Acostada en el colchón delgado que compartía con Mary, una de sus compañeras de habitación, miraba fijamente el techo agrietado mientras su mente daba vueltas sin cesar. ¿Por qué uno de los hombres más poderosos de América querría hablar con ella? ¿Qué significaba esa misteriosa referencia a 23 años? ¿Exactamente su edad? Se levantó silenciosamente para no despertar a las otras muchachas y se acercó al baúl pequeño donde guardaba sus escasas pertenencias. En el fondo, envuelto en un pañuelo de lino desgastado, estaba su único tesoro. Un collar de perlas pequeñas, con un broche de oro que tenía grabadas las iniciales EV. Lo había llevado puesto el día que la encontraron vagando por las calles de Nueva York, cuando tenía apenas 3 años, confundida y asustada, sin poder recordar quién era ni de dónde venía. El orfanato donde creció le permitió quedarse con el collar, su única conexión con un pasado que permanecía en las sombras. Elena sostuvo el collar contra su pecho, sintiendo cómo las perlas frías se calentaban con el contacto de su piel. E.B. ¿Qué significaban esas iniciales? Su apellido era Martínez, porque así la habían registrado en el orfanato, tomando el nombre de la monja que la había acogido. Pero, ¿y si ese no era su verdadero apellido? Al día siguiente, Elena se vistió con su mejor vestido, uno de color verde oscuro, que ella misma había confeccionado con retazos de tela sobrante del taller. Era sencillo pero elegante, con mangas largas y cuello alto, según la moda de la época. Se recogió el cabello en un moño bajo.
y se pellizcó las mejillas para darles algo de color. A las 3 en punto, un elegante carruaje negro tirado por 2 caballos magníficos se detuvo frente a la casa de huéspedes. El cochero, vestido con librea impecable, bajó y le abrió la puerta con una reverencia que hizo que varias vecinas se asomaran por las ventanas para observar el espectáculo inusual. El trayecto hasta la Quinta Avenida fue como viajar a otro mundo. Elena observaba por la ventanilla cómo las calles sucias y estrechas del Lower East Side daban paso gradualmente a avenidas amplias bordeadas de árboles, donde se alzaban mansiones que parecían palacios europeos. La nieve recién caída las hacía brillar bajo el sol de la tarde como castillos de cuento de hadas. La mansión Vandermeer era una de las más impresionantes. 3 pisos de piedra caliza gris con columnas corintias, ventanas enormes y una escalinata de mármol que conducía a la entrada principal. Los jardines, aunque cubiertos de nieve, revelaban un diseño elaborado con fuentes y estatuas. El corazón de Elena latía con fuerza cuando el cochero la ayudó a descender. Un mayordomo de edad avanzada, vestido de negro riguroso, la recibió en la puerta y la condujo a través de un vestíbulo que le quitó el aliento. Arañas de cristal colgaban del techo alto, escaleras de mármol se curvaban hacia los pisos superiores y pinturas al óleo de gran formato decoraban las paredes. «Por aquí, señorita», dijo el mayordomo con voz suave, guiándola hacia una sala de estar elegantemente amueblada. «El señor Vandermeer la recibirá en un momento». Elena se quedó de pie, sin atreverse a sentarse en los sofás de terciopelo azul. Sus manos temblaban ligeramente cuando las entrelazó frente a ella. La habitación olía a libros viejos y a tabaco de pipa, un aroma masculino y reconfortante. Entonces escuchó pasos acercándose y la puerta se abrió. Thomas Vandermeer entró a la sala con la presencia de un hombre acostumbrado al poder, pero había algo en sus ojos grises que sorprendió a Elena. Vulnerabilidad. Era un hombre de unos 50 años, alto y de constitución fuerte, con cabello entrecano peinado con cuidado y un bigote bien recortado. Vestía un traje oscuro de 3 piezas con una cadena de oro atravesando el chaleco. Pero fue su expresión al verla lo que dejó a Elena sin palabras. El magnate se quedó paralizado en la puerta, su rostro perdiendo todo color. Sus ojos se abrieron con incredulidad mientras la observaba como si estuviera viendo un fantasma. «¡Dios mío!», susurró con voz quebrada. «Eres idéntica a ella, idéntica a mi Sofía». Elena dio un paso atrás, confundida por la emoción cruda en la voz del hombre. «Señor Vandermeer, yo...» «Tus ojos», continuó Thomas, acercándose lentamente como si temiera que ella fuera a desaparecer. «El mismo color avellana, tu barbilla, la forma de tu nariz. Es como mirar a mi esposa hace 25 años». James Whitmore, quien había entrado detrás de su cliente, se aclaró la garganta. «Señor Vandermeer, quizás deberíamos sentarnos». Thomas asintió, aunque parecía incapaz de apartar la mirada de Elena. Se sentaron los 3, el magnate y la costurera uno frente al otro, mientras el abogado permanecía de pie con un maletín de cuero en las manos. «Señorita Martínez», comenzó Thomas, su voz ahora más controlada aunque todavía temblorosa. «Hace 23 años, mi mundo se destruyó. Mi esposa, Sofía Vandermeer, murió al dar a luz a nuestra hija. Fue un parto complicado, y aunque los médicos lucharon por salvarla, la perdimos esa terrible noche de febrero». Elena sintió un nudo en la garganta. La tristeza en los ojos del hombre era tangible, real. «Pero nuestra bebé sobrevivió», continuó Thomas. «Una niña hermosa y perfecta a quien nombramos Elena Vandermeer. La cuidó una nodriza de confianza, la señora Margaret Blackwood, mientras yo intentaba sobrevivir a mi dolor. Pero 3 semanas después,
Su voz se quebró y tuvo que tomar un momento para recuperarse. Margaret desapareció llevándose a mi hija. Busqué por cielo y tierra, contraté detectives, ofrecí recompensas, movilicé todos mis recursos, pero era como si se las hubiera tragado la tierra. El corazón de Elena latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la sala podían escucharlo. ¿Por qué me cuenta esto? James Whitmore abrió su maletín y sacó varios documentos. Hace 3 meses, finalmente encontramos a Margaret Blackwood. Estaba en su lecho de muerte en un asilo de Boston y confesó. ¿Confesó qué?, preguntó Elena, aunque una parte de ella ya conocía la respuesta. Confesó que vendió a la bebé, dijo Thomas con voz dura. Una mujer sin escrúpulos, llamada Carmela Santini, le pagó $500 por la niña. Margaret gastó el dinero en opio y terminó en las calles. Pero antes de morir, nos dio el nombre de Carmela y esto. James le entregó un papel doblado. Elena lo abrió con manos temblorosas y leyó una descripción que le heló la sangre. Bebé de 3 semanas, ojos color avellana, marca de nacimiento en forma de media luna en el hombro izquierdo, collar de perlas con broche de oro, con las iniciales E.V. Instintivamente, Elena se llevó la mano al hombro izquierdo. Bajo la tela de su vestido, sabía que estaba allí, la pequeña marca de nacimiento en forma de media luna que siempre había tenido. ¿Todavía tiene el collar?, preguntó Thomas con voz suplicante. Con manos temblorosas, Elena sacó de su bolso el pañuelo de lino y lo desenvolvió, revelando el collar de perlas con su broche de oro. Thomas Vandermeer dejó escapar un sollozo cuando lo vio. Se levantó de su asiento y se arrodilló frente a Elena, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Mi pequeña Elena», susurró, «mi hija. Te he buscado durante 23 años y finalmente estás en casa». Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor. Todo lo que había creído sobre sí misma, toda su identidad, se desmoronaba y reconstruía al mismo tiempo. Miró al hombre arrodillado frente a ella, vio el amor puro y desesperado en sus ojos y algo profundo en su interior, reconoció la verdad. «Padre», susurró, y fue como si esa palabra hubiera estado esperando 23 años para ser pronunciada. Thomas la abrazó con fuerza, sollozando abiertamente mientras Elena, aturdida y abrumada, dejaba que las lágrimas corrieran por su rostro. Por primera vez en su vida, no estaba sola. Tenía un padre, tenía un nombre verdadero, tenía un hogar, pero ninguno de ellos sabía que, observando desde las sombras del pasillo, alguien más había presenciado ese reencuentro con horror y furia. Alguien que tenía mucho que perder con el regreso de la heredera Vandermeer. Capítulo 2. El despertar de un nuevo mundo. Los siguientes días pasaron como un torbellino para Elena. Thomas Vandermeer insistió en que se mudara inmediatamente a la mansión, y aunque ella se resistió al principio, temiendo que todo fuera un sueño del que despertaría, finalmente aceptó. Su habitación era más grande que toda la casa de huéspedes donde había vivido. Tenía una cama con dosel de caoba tallada, cortinas de damasco azul, su propio tocador con espejo y un armario completo. Las ventanas daban a los jardines traseros, donde los rosales dormían bajo la nieve esperando la primavera. «Todo esto es demasiado», le dijo Elena a su padre durante el desayuno de su tercer día en la mansión. Todavía le costaba usar esa palabra, padre, pero cada vez que la pronunciaba, veía cómo los ojos de Thomas se iluminaban con una felicidad que hacía que valiera la pena cualquier incomodidad. «No es nada comparado con lo que te debo», respondió Thomas, sirviéndole más té. Habían establecido el ritual de desayunar juntos todas las mañanas en el pequeño comedor privado, lejos del comedor formal que Elena encontraba intimidante.
23 años perdidos, mi querida hija. Tenemos mucho tiempo que recuperar. La puerta del comedor se abrió y entró una mujer que hizo que Elena se tensara involuntariamente. Victoria Ashford, la sobrina de Thomas y única familiar cercana que le quedaba antes del regreso de Elena. Era una mujer de 32 años, rubia platinada con ojos azul hielo, vestida siempre con la última moda parisina. Su belleza era innegable, pero había algo en la forma en que miraba a Elena que la hacía sentir como un insecto bajo una lupa. «Buenos días, tío Thomas», dijo Victoria con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Y buenos días, Elena. ¿Cómo amaneciste en tu nuevo hogar?» «Muy bien, gracias», respondió Elena con cautela. Desde su llegada, Victoria había mantenido una máscara de amabilidad cortés, pero Elena había notado cómo sus ojos se endurecían cada vez que Thomas mostraba afecto hacia su hija recién encontrada. ¡Qué maravilloso! Victoria se sirvió café con movimientos elegantes. De hecho, venía a sugerir que Elena necesitará un guardarropa completamente nuevo para la temporada social. No podemos presentarla en sociedad vestida como... Se detuvo delicadamente, pero el mensaje era claro. Elena sintió que sus mejillas se sonrojaban. Era cierto que sus vestidos, aunque hechos con cuidado, no podían compararse con la elegancia de la alta sociedad. «Ya había pensado en eso», dijo Thomas con firmeza. «He contratado a las mejores modistas de Nueva York. Pero más importante aún, Elena necesita tiempo para adaptarse. No hay prisa para lanzarla a los leones de la sociedad». Por supuesto, Victoria tomó un sorbo de su café. «Solo quiero ayudar a mi prima a hacer una buena impresión, especialmente considerando, bueno, las circunstancias inusuales de su regreso. Ya sabes cómo habla la gente, tío». «Que hablen lo que quieran», respondió Thomas con una dureza en la voz que Elena no había escuchado antes. «Elena es mi hija legítima, la heredera de todo lo que poseo, y cualquiera que tenga un problema con eso deberá vérselas conmigo». Victoria inclinó la cabeza en aparente sumisión, pero Elena vio el destello de algo oscuro en sus ojos antes de que se marchara del comedor. «No le agradas», dijo Elena suavemente cuando quedaron solos. Thomas suspiró, dejando su taza con cuidado. «Victoria creció pensando que heredaría mi fortuna. No tiene padre. Su madre murió hace 5 años y yo la he tratado como a una hija. Supongo que esto ha sido difícil para ella, pero se adaptará». Elena no estaba tan segura. Había visto suficiente crueldad en su vida para reconocerla cuando la veía disfrazada de cortesía. Esa tarde, mientras Elena exploraba la biblioteca de la mansión, maravillada por los cientos de libros que llenaban los estantes de piso a techo, escuchó voces acercándose. Se estaba preparando para anunciarse cuando escuchó su nombre. «Es una impostora, estoy segura». Era la voz de Victoria, cargada de veneno. Apareció de la nada con una historia conveniente y un collar que pudo haber robado. «Las pruebas son contundentes», respondió una voz masculina que Elena no reconocía. «James Whitmore es uno de los abogados más respetados de Nueva York. No habría traído a la chica si no estuviera completamente seguro». «Entonces necesitamos más pruebas de lo contrario», insistió Victoria. «Mi tío está cegado por la emoción. Esa muchacha es una costurera del Lower East Side. Probablemente está confabulada con alguien que conoce la historia de la bebé perdida». Elena sintió que la furia subía por su garganta. Quiso salir de su escondite y enfrentar a Victoria, pero algo la detuvo. Quería escuchar más. «¿Y qué propones?», preguntó el hombre. «Contratar nuestro propio investigador, alguien discreto que pueda encontrar pruebas de su fraude, y mientras tanto...» Victoria hizo una pausa significativa. «Nos aseguramos de que cometa errores. Una chica de su clase no puede mantener la farsa para siempre. Se delatará en algún momento».
Los pasos se alejaron, dejando a Elena temblando de indignación y miedo. No era una impostora, el collar era real, la marca de nacimiento era real. Los recuerdos fragmentados de su primera infancia que comenzaban a regresar eran reales, pero Victoria claramente estaba dispuesta a cualquier cosa para desacreditarla. Elena necesitaba aliados, y rápido. La oportunidad llegó 3 días después, cuando Thomas organizó una pequeña cena para presentarla a algunos amigos cercanos y socios de negocios. Entre ellos estaba el doctor Daniel Ashworth, médico de 30 años que atendía a varias familias prominentes de Nueva York. Daniel era diferente a los otros invitados. Mientras los demás la observaban con curiosidad apenas disimulada o escepticismo abierto, él la trataba con una calidez genuina que la hacía sentir como una persona real, no como una curiosidad o una amenaza. «Debe ser abrumador», le dijo durante la cena, cuando estaban sentados uno al lado del otro. Pasar de una vida a otra completamente diferente en cuestión de días. Elena le agradeció su comprensión con una sonrisa. Es como vivir en 2 mundos al mismo tiempo. Parte de mí todavía no puede creer que todo esto sea real. «Es real», dijo Daniel con convicción. Sus ojos castaños la miraban con una intensidad que la hizo sonrojar. «He conocido a su padre durante años. La pérdida de su hija y esposa casi lo destruyó. Verlo ahora, con usted aquí, es como si hubiera vuelto a la vida». «¿Conoció a mi madre?», preguntó Elena con ansiedad. Thomas le había contado sobre Sofía, pero cada detalle nuevo era un tesoro precioso. «No personalmente, pero he escuchado las historias. Era pianista, ¿lo sabía? Ofrecía conciertos privados en esta misma casa. Dicen que tocaba como un ángel». Daniel sonrió con tristeza. Su padre guardó su piano en la sala de música. No ha sido tocado desde su muerte. Elena sintió un nudo en la garganta. No sabía. ¿Dónde está esa sala? En el 2º piso, ala este. Su padre probablemente no se lo ha mostrado porque es demasiado doloroso para él. Daniel dudó antes de continuar. «Pero creo que le haría bien si usted lo visitara. Lleve algo de vida de vuelta a ese lugar». Después de la cena, mientras los invitados pasaban al salón para el café y el brandy, Elena se disculpó y subió silenciosamente al 2º piso. Encontró la sala de música exactamente donde Daniel había dicho que estaría. Era una habitación hermosa bañada por la luz de la luna que entraba por las ventanas altas. En el centro, cubierto por una tela blanca como un fantasma, estaba el piano de su madre. Elena se acercó lentamente, quitó la tela con cuidado y reveló un magnífico piano de cola de caoba con incrustaciones de marfil. Con dedos temblorosos, Elena abrió la tapa y tocó una tecla. El sonido resonó en la habitación silenciosa, claro y hermoso a pesar de los años sin uso. Ella no sabía tocar el piano, pero algo en su interior la impulsó a sentarse en el banco y colocar sus manos sobre las teclas. No sabía explicarlo, pero era como si sus dedos recordaran algo que su mente había olvidado. Comenzó a tocar una melodía simple, notas que fluían de algún lugar profundo de su memoria. Era una canción de cuna, dulce y melancólica. Esa canción. Elena se sobresaltó y giró para encontrar a su padre en la puerta, lágrimas corriendo por su rostro. «Tu madre te la cantaba», susurró Thomas. «Cuando estabas en su vientre, tocaba esa melodía en este mismo piano todas las noches. Decía que querías nacer bailando con la música». Elena se levantó del piano, su propia vista borrosa por las lágrimas. «No sé cómo la sé, solo la recuerdo». Thomas cruzó la habitación en 3 zancadas largas y la abrazó con fuerza. «Eres mi hija», dijo con voz quebrada. «No importa lo que Victoria o cualquier otro diga. Lo supe desde el momento en que te vi, pero esto... Elena, esto es una prueba que va más allá de cualquier documento o collar.
esta música, esta memoria, esto viene de tu alma. En ese momento, observando desde el pasillo oscuro, Victoria Ashford apretó los puños hasta que sus uñas perfectamente arregladas se clavaron en sus palmas. Esto no podía continuar. Thomas estaba cada vez más convencido, más emocionalmente ligado a esa impostora. Pronto sería demasiado tarde para detenerla. Necesitaba actuar, y rápido. Mientras tanto, en su modesta oficina en un edificio de oficinas en Wall Street, James Whitmore revisaba por 10ª vez los documentos relacionados con el caso Vandermeer. Algo no cuadraba. Las fechas, los lugares, todo parecía perfectamente alineado. Quizás demasiado perfectamente. Sacó un expediente archivado que había recibido días atrás de un investigador privado. Contenía información sobre Carmela Santini, la mujer que supuestamente había comprado a la bebé Vandermeer. Pero mientras más profundizaba, más preguntas surgían. Carmela había muerto 5 años atrás en un incendio. Conveniente, demasiado conveniente. No había forma de verificar su historia más allá del testimonio en el lecho de muerte de Margaret Blackwood. James se recostó en su silla, encendió su pipa y observó el humo elevarse hacia el techo. Era buen abogado precisamente porque no creía en las coincidencias, y este caso estaba lleno de ellas. Decidió que necesitaba investigar más profundamente, no para desacreditar a Elena, sino para protegerla, porque si había alguien más detrás de todo esto, alguien manipulando los hilos, Elena estaba en peligro, y él no permitiría que nada le pasara a la hija de Thomas Vandermeer. Mientras el abogado formulaba sus planes en la ciudad, Elena y su padre permanecían en la sala de música, hablando por horas sobre todo y nada. Thomas le contó sobre su madre, sobre cómo se conocieron en un concierto benéfico, cómo Sofía había rechazado sus avances 3 veces antes de finalmente aceptar cortejarlo. Era obstinada, dijo Thomas con una sonrisa nostálgica. Independiente, apasionada, se negaba a ser tratada como un adorno bonito. Quería ser respetada por su talento, no solo por su belleza. Suena maravillosa, dijo Elena. Lo era. Y tú eres exactamente como ella. Thomas tomó las manos de su hija entre las suyas. Elena, sé que Victoria ha sido difícil y sé que tu regreso ha causado complicaciones en muchos círculos, pero quiero que sepas algo. No estás sola. Nunca más estarás sola. Tengo el poder y los recursos para protegerte de cualquiera que intente hacerte daño. Gracias, padre. Elena apretó sus manos. Pero no quiero causarte problemas. Si mi presencia... Tu presencia es lo mejor que me ha pasado en 23 años, la interrumpió Thomas con firmeza. No permitiré que nadie, ni siquiera Victoria, te haga sentir de otra manera. Mientras regresaban juntos a sus habitaciones, ninguno de los dos notó la figura que los observaba desde las sombras del rellano superior. Victoria había escuchado cada palabra, y su mente ya trabajaba en un plan que haría que Elena Martínez lamentara el día en que había puesto un pie en la mansión Vandermeer. Pero Victoria Ashford cometía un error fundamental. Subestimaba a la muchacha que había sobrevivido años en las calles más duras de Nueva York. Elena había aprendido mucho en su vida difícil, incluyendo cómo reconocer el peligro cuando lo veía. Y Victoria Ashford no era solo un peligro, era una amenaza mortal. La guerra por la herencia Vandermeer apenas comenzaba. Si están disfrutando esta historia de drama, traición y reencuentros emocionantes, les pido que le den me gusta a este video. Su apoyo me ayuda a continuar trayéndoles las mejores historias de romance y suspenso. ¿Qué creen que planea Victoria? Déjenme sus teorías en los comentarios. Aguardo su confirmación para continuar con los capítulos 3 y 4. Capítulo 3. El juego de las apariencias. 3 semanas después del reencuentro, Elena comenzaba a adaptarse a su nueva vida, aunque cada día traía desafíos inesperados.
Thomas insistió en que recibiera clases de etiqueta, baile y protocolo social con la señorita Prudence Hartford, una institutriz británica de 60 años, con la rigidez de una vara de acero y los modales de una duquesa. La espalda recta, señorita Vandermeer, decía la señorita Hartford por 10ª vez esa mañana. Una dama nunca se encorva, los hombros hacia atrás, la barbilla elevada pero no arrogante. Así, perfecto. Elena practicaba caminar con libros sobre la cabeza en el gran salón, mientras la institutriz la observaba con ojo crítico. Había aprendido a usar los cubiertos apropiados para cada plato, a hacer reverencias correctas según el rango social de cada persona, a sostener conversaciones triviales sobre el clima sin revelar ninguna opinión verdadera. Era como aprender un idioma completamente nuevo. «Está progresando admirablemente», admitió la señorita Hartford después de la lección. «Tiene una gracia natural que no puede ser enseñada. Eso viene de la sangre, mi querida». Esa tarde, Elena recibió una invitación inesperada. El doctor Daniel Ashworth solicitaba permiso para visitarla en compañía de su hermana menor, Catherine. Thomas dio su aprobación inmediata, claramente complacido de que Elena estuviera formando amistades apropiadas. Daniel llegó puntualmente a las 4, acompañado de una joven vivaz de 19 años con rizos castaños y ojos chispeantes llenos de curiosidad. Catherine Ashworth irradiaba una energía contagiosa que hizo que Elena se sintiera inmediatamente cómoda. «Por fin te conozco», exclamó Catherine, tomando las manos de Elena con entusiasmo después de las presentaciones formales. «Daniel no ha parado de hablar de ti. Dice que eres la persona más valiente que ha conocido». «Catherine, modera tu entusiasmo», dijo Daniel con una sonrisa indulgente hacia su hermana. «Vas a asustar a Elena». «Tonterías. Las mujeres necesitamos ser amigas, especialmente cuando los hombres intentan dictar nuestras vidas». Catherine le guiñó un ojo a Elena. «Espero que podamos ser grandes amigas. Necesito aliadas inteligentes en esta ciudad llena de víboras con vestidos de seda». Elena se rió, algo que no había hecho con tanta libertad desde su llegada. «Me encantaría tener una amiga. Todo esto es tan nuevo». «Entonces está decidido». Catherine se instaló cómodamente en el sofá. «Te llevaré bajo mi protección social. Conoceré a todas las personas correctas. Te advertiré sobre las incorrectas y te enseñaré todos los secretos sucios de la alta sociedad que nunca encontrarás en los libros de etiqueta». Daniel negó con la cabeza con diversión. «Mi hermana tiene una lengua muy afilada y muy poca paciencia para las tonterías sociales». «Alguien tiene que decir la verdad», respondió Catherine sin arrepentimiento. «Y hablando de verdades, Elena, debes saber que toda Nueva York habla de ti. Algunas personas están fascinadas, otras escépticas y unas pocas abiertamente hostiles». «Catherine», advirtió Daniel. «No, está bien», dijo Elena. «Prefiero conocer la verdad. ¿Qué dicen exactamente?» Catherine se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si compartiera un secreto. «Dicen que eres una impostora inteligente que sedujo al viejo Vandermeer con una historia triste. Dicen que el collar fue robado. Dicen que eres una actriz contratada por alguien que quiere arruinar a tu padre». Hizo una pausa. «También dicen que Victoria Ashford está furiosa y planea desenmascararte públicamente en el baile de los Kensington el próximo mes». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿El baile de los Kensington? «El evento social más importante de la temporada», explicó Daniel. «Todos los que son alguien estarán allí. Será tu primera aparición pública oficial como Elena Vandermeer. Y si Victoria planea algo, ese será el momento. Entonces necesitamos estar preparadas», dijo Elena con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Ya no era la costurera asustada del Lower East Side.
Era la hija de Thomas Vandermeer y no permitiría que Victoria la humillara sin luchar. «Me agradas», dijo Catherine con aprobación. «Tienes espina dorsal, la vas a necesitar». Los tres pasaron las siguientes 2 horas conversando y planeando. Daniel ofreció investigar discretamente los movimientos de Victoria y sus asociados, mientras Catherine prometió introducir a Elena en su círculo de amigas confiables que podrían servir como aliadas en el campo de batalla social que era la alta sociedad neoyorquina. Cuando los hermanos Ashworth se marcharon, Elena se sentía fortalecida. No estaba sola en esto. Tenía amigos, tenía recursos y, lo más importante, tenía la verdad de su lado. Esa noche, durante la cena, Thomas le informó que había tomado una decisión importante. «He actualizado mi testamento», dijo, observando a Victoria por el rabillo del ojo. «Elena es ahora la heredera principal de todo mi patrimonio. Victoria, por supuesto, recibirá una generosa provisión, pero la mayoría de los negocios, propiedades y acciones pasarán a Elena». El rostro de Victoria se tornó pálido y luego rojo de furia contenida. «Tío Thomas, eso es muy generoso de tu parte hacia tu sobrina recién encontrada. Espero que esté a la altura de tal responsabilidad». «Oh, estoy seguro de que lo estará», respondió Thomas con firmeza. «Elena tiene la misma determinación y inteligencia que tenía su madre. Aprenderá todo lo que necesita saber sobre el negocio ferroviario y nuestras otras inversiones». «¿Inversiones?», preguntó Elena sorprendida. No sabía nada sobre negocios. «Comenzaremos tus lecciones mañana», dijo Thomas con una sonrisa. «Serás más que una heredera decorativa, mi querida hija. Serás una empresaria en todo el sentido de la palabra. Las mujeres tienen mentes tan capaces como los hombres, aunque la sociedad se empeñe en negarlo». Después de la cena, mientras Elena se preparaba para dormir, su doncella Marta le entregó una nota que había sido deslizada bajo su puerta. Con manos temblorosas, Elena la abrió y leyó las palabras escritas en una caligrafía elegante pero apresurada. «Cuidado, Victoria se reunió hoy con un hombre llamado Silas Drummond, investigador privado de reputación dudosa. Planean algo para el baile de los Kensington. Mantente alerta. Un amigo». Elena guardó la nota en el cajón de su mesita de noche. Su mente trabajaba rápidamente, evaluando opciones y estrategias. Si Victoria planeaba desenmascararla públicamente en el baile, necesitaba estar preparada con su propia evidencia irrefutable. A la mañana siguiente, Elena buscó a James Whitmore en su oficina. El abogado la recibió con sorpresa, pero también con calidez. «Señorita Vandermeer, ¿qué puedo hacer por usted?» «Necesito ver toda la evidencia que reunió sobre mi caso», dijo Elena directamente. «Cada documento, cada testimonio, cada pieza de información, y necesito copias de todo». James estudió su rostro con atención. «¿Anticipa problemas?» «Sé que habrá problemas», respondió Elena. «Victoria no se detendrá ante nada para desacreditarme. Quiero estar preparada para defenderme». El abogado asintió con aprobación. «Es sabia al anticiparse, pero hay algo que debe saber». Se levantó y cerró la puerta de su oficina antes de continuar. «He estado investigando por mi cuenta y hay aspectos de este caso que me inquietan». «¿Qué quiere decir?» «Margaret Blackwood, la nodriza que supuestamente la vendió, murió de una sobredosis de opio. Carmela Santini, la mujer que supuestamente la compró, murió en un incendio. Muy conveniente que ambas testigos clave estén muertas y no puedan ser interrogadas». Elena sintió que su estómago se retorcía. «¿Está diciendo que mi regreso fue orquestado?» «Estoy diciendo que alguien se aseguró de que las únicas personas que podrían contradecir la historia oficial estuvieran muertas», dijo James cuidadosamente. «Pero eso no significa que usted no sea quien dice ser. El collar, la marca de nacimiento,
su parecido con Sofía Vandermeer. Todo eso es real e imposible de falsificar. Entonces, ¿qué sugiere? Sugiero que alguien descubrió la verdad sobre su identidad y decidió usarla para sus propios fines. La pregunta es, ¿quién y por qué? James sacó un expediente grueso de su escritorio. Aquí están todas las copias que solicitó. Guárdelas en un lugar seguro. Y señorita Vandermeer, confíe en muy pocas personas. Elena salió de la oficina del abogado con más preguntas que respuestas, pero una cosa estaba clara. Había fuerzas en movimiento que ella no comprendía completamente y necesitaba aliados más que nunca. Esa tarde, durante su primera lección sobre el negocio ferroviario con su padre, Elena demostró una mente aguda para los números y la estrategia que sorprendió gratamente a Thomas. «Tienes el instinto de tu madre para los negocios», dijo con orgullo. Ella manejaba nuestras inversiones personales con una habilidad que superaba a la de muchos banqueros profesionales. ¿En serio? Elena estaba fascinada. Nunca mencionaste que ella estaba involucrada en los negocios. La sociedad no aprobaba que una mujer se involucrara en asuntos financieros, pero Sofía nunca se preocupó por lo que la sociedad pensara. Era brillante y yo era lo suficientemente inteligente como para escuchar sus consejos. Thomas le mostró un libro de contabilidad antiguo. «Mira, estas son sus anotaciones. Todavía las conservo». Elena observó la letra elegante de su madre en las páginas amarillentas, sintiendo una conexión profunda con la mujer que nunca conoció. «Voy a hacerla sentir orgullosa», prometió. «Y a ti también, padre». Mientras padre e hija trabajaban juntos en la biblioteca, Victoria observaba desde el pasillo con una mezcla de odio y desesperación. Cada día que pasaba, Thomas se ataba más emocionalmente a esa muchacha. Pronto sería demasiado tarde para detenerla por medios convencionales. Necesitaba acelerar sus planes. Esa noche, Victoria se reunió en secreto con Silas Drummond en una taberna oscura en los muelles. Drummond era un hombre corpulento de 45 años, con manos grandes y una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos grises y fríos. «¿Qué tiene para mí?», preguntó Victoria, oculta bajo una capa con capucha. «Información interesante, señorita Ashford». Drummond deslizó una carpeta a través de la mesa. «Resulta que nuestra pequeña costurera tiene un pasado más colorido de lo que pensábamos. Pasó 3 años trabajando en una casa de apuestas ilegal cuando tenía 16. Fue arrestada una vez por robo. Aunque los cargos fueron retirados, Victoria sonrió con satisfacción. Tiene documentos que lo prueben, certificados de arresto, testimonios de testigos, todo lo que necesita para pintar un cuadro muy poco favorecedor de la inocente heredera Vandermeer. Perfecto, presente esta evidencia en el baile de los Kensington, públicamente, frente a toda la sociedad de Nueva York. Victoria sacó un sobre grueso lleno de billetes. Aquí está su pago. Habrá más cuando el trabajo esté completo. Drummond contó el dinero con dedos gruesos. Será un placer, señorita Ashford, un verdadero placer. Lo que ninguno de ellos sabía era que Daniel Ashworth había seguido a Victoria hasta la taberna y había escuchado cada palabra desde una mesa cercana, oculto en las sombras. Tan pronto como Victoria se marchó, Daniel salió discretamente y se dirigió directamente a la mansión Vandermeer. Era medianoche cuando llegó, pero le dijo al mayordomo que era una emergencia médica y fue conducido inmediatamente a la biblioteca donde Elena todavía estaba despierta, leyendo. «Daniel, ¿qué pasa?», preguntó Elena, alarmada por la expresión urgente en su rostro. «Victoria está planeando acusarte públicamente de tener un pasado criminal», dijo Daniel sin preámbulos. «Ha contratado a un investigador corrupto que supuestamente tiene evidencia de arrestos y actividades ilegales». Elena sintió que el mundo se inclinaba. «¿Qué? Eso es ridículo. Nunca he sido arrestada, nunca trabajé en ninguna casa de apuestas».
Lo sé, es todo fabricado. Pero tendrá documentos que parecerán oficiales y en el ambiente del baile, rodeada de la élite de Nueva York. Daniel no necesitaba terminar la frase. La gente creerá que soy una impostora y una criminal, terminó Elena, su voz apenas un susurro. Exactamente, y tu padre será humillado públicamente. Victoria está apostando a que la vergüenza sea tan grande que Thomas renuncie a ti voluntariamente. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, mirando los jardines cubiertos de nieve bajo la luz de la luna. Su mente trabajaba rápidamente, evaluando opciones. Podía huir, desaparecer antes del baile y evitar la humillación. Pero eso significaría abandonar a su padre, renunciar a la única familia que había conocido. O podía quedarse y luchar. Pero, ¿cómo luchar contra evidencia fabricada que parecía oficial? Entonces, recordó algo que James Whitmore había dicho. Confíe en muy pocas personas. Pero también había dicho que alguien había descubierto su verdadera identidad. ¿Y si podía encontrar a esa persona? ¿Y si podía exponer no solo la falsedad de las acusaciones de Victoria, sino también la verdad completa de su historia? Necesito tu ayuda, le dijo a Daniel girándose para enfrentarlo. Y la de tu hermana, y la de James Whitmore. Tenemos 3 semanas antes del baile. En ese tiempo vamos a encontrar la verdad completa sobre mi pasado, sobre quién orquestó mi regreso y por qué. Y vamos a exponer a Victoria por lo que realmente es, una mujer desesperada y codiciosa, dispuesta a destruir vidas por dinero. Daniel sonrió lentamente. Sabía que eras valiente. Cuenta conmigo. Catherine también querrá ayudar. Le encanta una buena pelea, especialmente cuando es por una causa justa. Los dos pasaron el resto de la noche planeando su estrategia. Necesitaban investigar el orfanato donde Elena había crecido, rastrear cualquier registro de su infancia y, lo más importante, encontrar evidencia que demostrara que los documentos de Drummond eran falsos. A la mañana siguiente, Elena le contó todo a su padre. Thomas escuchó con una furia creciente que hacía que sus manos temblaran. Victoria ha ido demasiado lejos, dijo con voz peligrosamente calmada. Puedo perdonar muchas cosas, pero intentar destruir a mi hija con mentiras, eso es imperdonable. No hagas nada todavía, padre, le rogó Elena. Si confrontas a Victoria ahora, simplemente negará todo y acelerará sus planes. Déjame manejarlo. Tengo un plan. Thomas dudó, claramente dividido entre su deseo de proteger a su hija y su respeto por su autonomía. Finalmente asintió. Está bien, pero estaré vigilando. Y si en algún momento siento que estás en peligro real, lo sé. Gracias por confiar en mí. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Catherine se unió a Elena y Daniel en sus investigaciones, usando sus conexiones sociales para recopilar información. James Whitmore utilizó sus contactos legales para verificar la autenticidad de cualquier documento relacionado con el pasado de Elena. Lo que descubrieron fue fascinante y perturbador a la vez. El orfanato donde Elena había crecido tenía registros meticulosos de todos sus residentes. Elena nunca había sido arrestada, nunca había trabajado en ningún establecimiento cuestionable. Había sido una niña modelo que ayudaba a cuidar a los más pequeños y que había aprendido a coser de una de las monjas. Pero había algo más. James descubrió que Margaret Blackwood, la nodriza, no había muerto de una sobredosis de opio como se había reportado oficialmente. Había sido asesinada. El informe de la policía original, enterrado en archivos polvorientos, mencionaba marcas de estrangulamiento y evidencia de lucha. Alguien la mató para silenciarla, dijo James gravemente. La pregunta es ¿quién? La respuesta llegó de una fuente inesperada.
Catherine, usando su encanto considerable, había logrado hacerse amiga de una de las doncellas de Victoria. La chica, después de unas copas de vino que Catherine le había ofrecido discretamente, reveló que Victoria había estado en contacto regular con un hombre llamado Marcus Thorne durante los últimos 6 meses. Marcus Thorne. El nombre hizo que James Whitmore se pusiera pálido. «Conozco a Thorne», dijo el abogado. «Es un hombre peligroso. Maneja negocios turbios en los muelles. Tiene conexiones con el crimen organizado y se especializa en hacer desaparecer problemas y personas». «¿Crees que Victoria contrató a Thorne para matar a Margaret Blackwood?», preguntó Elena horrorizada. «No tengo pruebas. Pero si Victoria sabía sobre tu existencia hace 6 meses y Margaret murió hace 3 meses». James no necesitaba completar el pensamiento. Elena sintió que todo encajaba en su lugar. Victoria no había descubierto accidentalmente la verdad sobre la hija perdida de Thomas. Había estado buscando activamente cualquier forma de asegurar la herencia Vandermeer. Cuando descubrió que la verdadera Elena Vandermeer estaba viva, primero intentó eliminar a los testigos que podrían complicar las cosas, pero algo había salido mal. Margaret había hablado antes de morir, y ahora Victoria estaba desesperada, tratando de desacreditar a Elena antes de que la verdad completa saliera a la luz. «Necesitamos evidencia concreta que conecte a Victoria con Thorne y con la muerte de Margaret», dijo Daniel. «Sin eso son solo especulaciones». «Entonces la conseguiremos», dijo Elena con determinación. «Victoria cometió un error al subestimarme. He sobrevivido en las calles de Nueva York. Sé reconocer el peligro y cómo manejarme en situaciones difíciles. No voy a retroceder ahora». La semana antes del baile, Elena puso en marcha la parte más arriesgada de su plan. Contrató a uno de los muchachos de la calle que solía conocer de sus días en el Lower East Side, un joven astuto llamado Tommy, que podía escabullirse a cualquier lugar sin ser notado. «Necesito que sigas a Victoria Ashford», le dijo Elena, pagándole generosamente. «Y específicamente, necesito saber si se encuentra con un hombre llamado Marcus Thorne. Si lo hace, quiero saber dónde, cuándo y qué discuten». Tommy aceptó el trabajo con entusiasmo. 3 días después, regresó con información que valía su peso en oro. «Se encontraron anoche en un almacén abandonado en los muelles», reportó Tommy. «Escuché parte de su conversación. Thorne está nervioso. Dice que la policía está haciendo preguntas sobre la muerte de una mujer llamada Margaret. Victoria le pagó más dinero y le dijo que desapareciera por un tiempo, pero que regresara el día del baile por si necesitaban implementar un plan de respaldo». «¿Plan de respaldo?», preguntó Daniel, que estaba presente en la reunión. «¿Qué tipo de plan de respaldo?». Tommy se encogió de hombros. No lo dijeron específicamente, pero Thorne mencionó algo sobre un accidente que podría hacer que ciertas personas problemáticas desaparecieran permanentemente. Elena intercambió una mirada alarmada con Daniel. Victoria no solo planeaba humillarla públicamente. Si eso fallaba, estaba dispuesta a eliminarla físicamente. «Esto es más peligroso de lo que pensábamos», dijo Daniel. «Necesitamos involucrar a la policía». «No todavía», dijo Elena. «No tenemos evidencia sólida, solo el testimonio de Tommy. Y un tribunal nunca aceptaría la palabra de un muchacho de la calle contra la de Victoria Ashford. Necesitamos atraparla en el acto». «¿Qué propones?». Elena sonrió, aunque no había humor en la expresión. «Propongo que le demos a Victoria exactamente lo que quiere, una oportunidad perfecta para exponerme en el baile, pero cuando lo haga estaremos listos con nuestra propia evidencia. La desenmascaremos a ella, en lugar de que ella me desacredite a mí». Era un plan arriesgado que requería timing perfecto y mucha valentía, pero Elena no había llegado tan lejos para rendirse ahora.
La noche del baile de los Kensington finalmente llegó. La mansión Kensington brillaba con miles de velas y lámparas de gas. Sus salones llenos de la crema de la sociedad neoyorquina vestida con sus mejores galas. Las mujeres llevaban vestidos de seda y satén en todos los colores imaginables, adornados con encajes, perlas y joyas. Los hombres vestían trajes de etiqueta negros con corbatas blancas perfectamente anudadas. Elena llegó del brazo de su padre, vestida con un espectacular vestido de terciopelo azul medianoche que hacía que sus ojos color avellana brillaran como joyas. Su cabello estaba arreglado en un elaborado peinado con rizos y perlas entrelazadas. Alrededor de su cuello llevaba el collar de su madre, el mismo que había llevado cuando tenía apenas 3 semanas de vida. Todas las cabezas se giraron cuando entraron. Los murmullos llenaron el salón como un zumbido de abejas. Es hermosa. ¿Esa es la supuesta hija perdida? Se parece a Sofía Vandermeer, hay que admitirlo. Pero, ¿es realmente quien dice ser? Victoria las esperaba cerca de la entrada, vestida de blanco inmaculado como una novia, su cabello rubio arreglado en un peinado elaborado coronado con diamantes. Su sonrisa era dulce como la miel, igual de falsa. «Querida Elena», dijo con voz melodiosa que todos pudieron escuchar, «qué hermosa te ves esta noche, como una verdadera Vandermeer». «Gracias, Victoria», respondió Elena con igual cortesía fría. Thomas guió a Elena a través del salón, presentándola a docenas de personas cuyos nombres ella olvidaría inmediatamente. Todos eran educados, pero reservados, claramente esperando ver cómo se desarrollaría el drama de la noche. La orquesta tocaba valses elegantes, y las parejas giraban en la pista de baile como flores en un torbellino. Daniel apareció a su lado y le ofreció su brazo. «¿Me concedes este baile?». Elena aceptó con gratitud, permitiendo que Daniel la guiara a la pista. Mientras bailaban, él le susurró, «Todo está listo. Catherine y James están en posición. Cuando Victoria haga su movimiento, estaremos preparados». «Gracias», susurró Elena de vuelta, «por todo. No sé qué habría hecho sin ti». Los ojos de Daniel se suavizaron mientras la observaba. «Eres la persona más valiente que conozco, Elena Vandermeer, y sin importar lo que pase esta noche, quiero que sepas que...». Se detuvo, como si no estuviera seguro de continuar. «¿Qué?», preguntó Elena suavemente. «Que me he enamorado de ti», dijo Daniel finalmente. «Sé que es inapropiado, sé que es pronto, pero no puedo guardarlo más. Te admiro, te respeto y te amo». Elena sintió que su corazón se aceleraba. En medio de todo el caos y el peligro, había encontrado algo puro y verdadero. «Daniel, yo». Pero antes de que pudiera terminar, escuchó la voz de Victoria elevándose sobre la música. «Damas y caballeros, ¿puedo tener su atención, por favor?». La orquesta dejó de tocar. Todas las conversaciones cesaron. Victoria estaba de pie en el centro del salón, con Silas Drummond a su lado, sosteniendo una carpeta gruesa. «Lamento interrumpir esta hermosa velada», dijo Victoria con voz que destilaba falsa preocupación. «Pero mi conciencia no me permite permanecer en silencio cuando mi querido tío está siendo engañado por una impostora sin escrúpulos». Un murmullo colectivo llenó el salón. Thomas dio un paso adelante, su rostro enrojecido de furia. «Victoria, ¿qué estás?». «Por favor, tío Thomas, déjame terminar. Sé que esto será doloroso, pero es por tu propio bien». Victoria le hizo una señal a Drummond, quien comenzó a sacar documentos de su carpeta. «Este hombre es el señor Silas Drummond, un investigador privado respetado. Le pedí que investigara los antecedentes de la señorita Elena Martínez y lo que descubrió es perturbador». «Esto es ridículo», dijo Thomas con voz tronante.
No escucharé más de estas. La señorita Martínez tiene un historial criminal, interrumpió Victoria, su voz elevándose. Fue arrestada por robo cuando tenía 17 años. Trabajó en una casa de apuestas ilegal. Ha estado mintiendo sobre su pasado todo este tiempo. ¿Y ustedes esperan que creamos que es la heredera perdida Vandermeer? Drummond comenzó a circular los documentos entre los invitados. Papeles que parecían oficiales con sellos y firmas. Helena sintió todas las miradas volverse hacia ella. Algunas personas ya susurraban, sus expresiones mezclando horror y satisfacción maliciosa ante el escándalo. Este era el momento. Victoria había hecho exactamente lo que Helena había predicho. Ahora era el turno de Helena. Dio un paso adelante, su voz clara y firme. Tiene razón en una cosa, Victoria. Alguien ha estado mintiendo esta noche, pero no soy yo. Victoria palideció ligeramente, pero mantuvo su sonrisa. Querida, sé que es difícil admitir la verdad, pero la evidencia es falsa, dijo Helena cortante. Esos documentos fueron fabricados. Nunca fui arrestada. Nunca trabajé en ninguna casa de apuestas. Y puedo probarlo. Catherine Ashworth se adelantó, sosteniendo su propia carpeta. Estos son los registros oficiales del orfanato St. Mary, donde Helena creció. Muestran que fue una residente modelo sin ningún incidente criminal. También tenemos testimonios firmados de la policía de Nueva York, confirmando que nunca existió ningún arresto bajo el nombre de Helena Martínez durante los años en cuestión. James Whitmore también se adelantó. Y tengo aquí una declaración jurada del jefe de registros criminales certificando que los documentos presentados por el señor Drummond son falsificaciones. De hecho, el señor Drummond tiene su propio historial criminal por fraude y falsificación de documentos. Drummond retrocedió, su rostro enrojeciendo. Esto es, yo no. Pero hay más, continuó Helena, su voz ganando fuerza. Victoria no solo fabricó evidencia falsa contra mí, también está conectada con el asesinato de Margaret Blackwood, la nodriza que supuestamente me vendió. Ahora Victoria se puso completamente blanca. Eso es una mentira absurda. ¿Es así? Helena le hizo una señal a Tommy, quien entró al salón con un oficial de policía uniformado. Este joven testigo la vio encontrarse secretamente con Marcus Thorne, un conocido criminal, múltiples veces en las últimas semanas. Y este oficial tiene una orden de arresto para el señor Thorne en conexión con la muerte de Margaret Blackwood. La investigación ha revelado que fue asesinada. No murió de una sobredosis, como se reportó inicialmente. El oficial se adelantó. También tenemos evidencia de pagos realizados de una cuenta bancaria perteneciente a la señorita Ashford, al señor Thorne, en las fechas relevantes. Victoria perdió toda su compostura. Esto es un complot. Están todos confabulados contra mí. No, Victoria, dijo Thomas, su voz rota por la traición. Tú conspiraste contra mi hija, contra tu propia familia. ¿Por dinero? ¿Por herencia? ¡Era mía!, gritó Victoria finalmente mostrando su verdadera cara. Yo era tu heredera. Yo cuidé de ti todos estos años. Y entonces esta nadie aparece de la nada y me quita todo. No es justo. La vida no es justa, dijo Helena con calma. Yo lo aprendí cuando tenía 3 años y me abandonaron en las calles, pero aprendí algo más importante. Que la venganza y la codicia solo conducen a la destrucción. Podrías haber sido parte de esta familia, Victoria. Podrías haber sido mi prima, mi amiga, pero elegiste el odio. Victoria se derrumbó, llorando histéricamente mientras el oficial se acercaba para escoltarla fuera. Lo arruinaste todo, sollozó. Lo arruinaste. Mientras Victoria era sacada del salón, el silencio se asentó sobre los invitados. Luego, lentamente, uno por uno,
Comenzaron a aplaudir, primero suave, luego más fuerte, hasta que todo el salón estaba aplaudiendo. Thomas se acercó a Elena y la envolvió en un abrazo fuerte. «Estoy tan orgulloso de ti», susurró. «Tu madre estaría orgullosa también». Elena se aferró a su padre, sintiendo finalmente que el último obstáculo había sido removido. Era verdaderamente Elena Vandermeer. No había más dudas, ni más amenazas, ni más mentiras. Daniel se acercó a ellos, sus ojos brillando con admiración y amor. «Damas y caballeros», anunció a la sala, «les presento a la verdadera Elena Vandermeer, una mujer de coraje, inteligencia y gracia extraordinarios». La ovación se reanudó, y mientras Elena miraba las caras sonrientes a su alrededor, supo que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Si te ha emocionado este giro dramático y quieres ver cómo termina esta historia increíble, suscríbete a este canal ahora mismo. No te pierdas ninguno de nuestros relatos llenos de emoción, drama y finales que te dejarán sin aliento. Los días siguientes al baile fueron intensos. Victoria fue arrestada formalmente bajo cargos de conspiración y conexión con asesinato. Los periódicos cubrían la historia con titulares sensacionales. Pero más importante era el cambio en cómo la sociedad veía a Elena. Las invitaciones llegaban en cantidades abrumadoras. Elena pasaba sus mañanas aprendiendo el negocio ferroviario, descubriendo su talento natural para la estrategia empresarial. La señorita Vandermeer tiene ideas innovadoras sobre la expansión, dijo Thomas a sus socios. Los hombres se encontraron impresionados por su claridad de pensamiento. Las tardes las pasaba con Catherine, planeando una escuela para niñas huérfanas. «Quiero darles las oportunidades que yo no tuve. Educación, entrenamiento en oficios, un futuro mejor». Daniel observaba desde una distancia respetuosa, dándole espacio para adaptarse sin presión romántica. Pero Elena era consciente de sus miradas y su propia confusión sobre sus sentimientos. La respuesta llegó de su padre. Una noche, Thomas la llamó a su estudio. «He notado cómo miras al joven doctor Ashworth y cómo él te mira a ti. Padre, yo. No te avergüences del amor. Cuando conocí a tu madre, la sociedad me dijo que estaba por debajo de mi estación, pero fue la mejor decisión de mi vida. Los años que tuvimos valieron más que toda mi fortuna. Daniel es un buen hombre. Es honorable, inteligente y te ama con amor puro. Arriesgó su reputación para ayudarte. No permitas que el miedo te impida buscar la felicidad». Una semana después, Catherine organizó una reunión para el cumpleaños de Daniel. Elena le regaló una primera edición del libro médico que él buscaba. «¿Cómo supiste dónde encontrarlo?» «Tengo mis métodos», sonrió Elena. Al atardecer, Daniel la guió a un gazebo. «Elena, te amo. Amo tu valentía, tu inteligencia, tu compasión. Amo todo de ti. No necesito respuesta ahora, solo necesitaba que lo supieras». Elena lo miró. «He pasado toda mi vida sintiendo que no pertenecía a ningún lugar. Pero cuando estoy contigo, siento que estoy en casa. Yo también te amo, Daniel. ¿Puedo besarte? Por favor». El beso fue perfecto, llenándose de pasión contenida durante semanas. «Voy a pedirle permiso a tu padre para cortejarte formalmente», dijo Daniel. «Y luego te pediré que te cases conmigo». «Ya te acepto». Catherine los vio y gritó de alegría. La fiesta se convirtió en celebración de compromiso improvisada. Pero 3 días después, mientras Elena trabajaba con Catherine, el mayordomo anunció: «Un caballero insiste en verla. Robert Caldwell, reportero del Herald, dice que tiene información vital». Caldwell era nervioso, delgado, con maletín gastado. «Esto no es sobre una historia, es sobre su seguridad». «¿Mi seguridad? Explíquese. He estado investigando el caso de Victoria y descubrí algo que la policía pasó por alto». Sacó una fotografía.
Marcus Thorne tenía un socio, este hombre. Elena tomó la fotografía y sintió que el mundo se detenía. James Whitmore. ¿Qué? Catherine estaba horrorizada. James es el abogado de confianza de tu padre. Exactamente. Whitmore orquestó todo desde el principio. Descubrió que usted era la heredera hace más de un año, pero desarrolló un plan elaborado. Contrató a Victoria para que pareciera que ella estaba detrás de todo. Su objetivo era ganarse la confianza absoluta de su padre y eventualmente controlar la fortuna a través de usted, casándose con usted. Como invocado, el mayordomo regresó. El señor Whitmore acaba de llegar con documentos urgentes. Elena enfrentó a Whitmore en la biblioteca. ¿Qué es tan urgente? Documentos relacionados con transferencia de propiedades. Es precaución sensata dada la edad de tu padre. Mi padre está perfectamente capaz. Por supuesto, pero con tu compromiso con el doctor Ashworth. Había algo oscuro en su tono. ¿Qué pasa con mi compromiso? ¿Estás segura de que está interesado en ti y no en tu fortuna? Un matrimonio tan apresurado. Elena sintió furia, pero la sofocó. ¿Puedo hacerte una pregunta, James? ¿Cómo me encontraste exactamente? Fue investigación meticulosa y suerte. Justo antes de que muriera. ¡Qué conveniente! Los ojos de Whitmore se endurecieron. ¿Qué estás insinuando? Solo me pregunto sobre las coincidencias. Todos los testigos muertos. Whitmore se levantó lentamente. Elena, creo que has estado bajo mucho estrés. No estoy estresada. Estoy despierta a la verdad. Sé que trabajaste con Victoria. Sé que orquestaste todo. La máscara cayó. Eres más inteligente de lo que pensaba. Sí, desarrollé un plan, pero te beneficiaba tanto como a mí. Te saqué de la pobreza. Todo lo que tienes me lo debes. Me lo debo a mi padre, no a un manipulador que mató personas. Margaret Blackwood vendió a una bebé. Merecía lo que le pasó. Eres un monstruo. Soy un hombre que ve oportunidades y tú eras perfecta. Dio un paso hacia ella. Pero cometiste un error. Necesito que rompas ese compromiso. Nunca. Creo que lo harás, porque si no, el doctor podría sufrir un accidente desafortunado. La puerta se abrió de golpe. Thomas entró con el inspector Donovan y oficiales. Catherine y Caldwell los seguían. James Whitmore está arrestado por conspiración, asesinato y amenazas, dijo Donovan. Esto es ridículo, no tienen pruebas. Tenemos su confesión, dijo Caldwell con un dispositivo de grabación. Cada palabra fue grabada. Whitmore intentó alcanzar a Elena, pero Thomas se interpuso y lo golpeó. Los oficiales esposaron a Whitmore mientras él maldecía. «Tengo amigos poderosos», gritó. «Las pruebas contra ti son abrumadoras», dijo Donovan. «Pasarás tu vida en prisión». Elena se derrumbó en brazos de su padre. Se acabó, finalmente se acabó. Daniel irrumpió momentos después y la envolvió en sus brazos. Cuando Catherine me dijo, no podía soportar la idea de perderte. Estoy bien, todo está bien ahora. Esa noche familia y amigos se reunieron. Thomas levantó su copa. A mi hija Elena, cuya valentía salvó nuestra familia. A Elena Vandermeer, la mujer más extraordinaria que conozco. A Elena, corearon todos. Elena miró alrededor a todas estas personas que se habían convertido en su familia. Había recorrido un camino largo desde la costurera solitaria. Había enfrentado traición y peligro mortal, pero había salido más fuerte, rodeada de amor, con un futuro brillante por delante. 6 meses habían pasado desde el arresto de James Whitmore. El juicio fue rápido y definitivo. 25 años de prisión para él, 15 para Victoria Ashford. La ciudad de Nueva York había seguido el caso con fascinación y Elena se encontró celebrada como símbolo de valentía y justicia.
Era una mañana de octubre perfecta cuando Elena revisaba los planos finales para la Academia Vandermeer para niñas, la escuela que finalmente abriría sus puertas la próxima semana. El edificio de 3 pisos tendría aulas, talleres para oficios prácticos y dormitorios para quienes no tuvieran hogar. «Es perfecto», dijo Catherine, quien había venido a revisar los planes. «Esas niñas van a tener oportunidades extraordinarias». Daniel entró con un ramo de rosas amarillas. «Para la futura señora Ashworth», dijo con una sonrisa. Thomas los esperaba en la biblioteca con una expresión seria. «He estado pensando sobre el futuro», comenzó cuando todos estuvieron sentados. «Elena, quiero que asumas el control operacional de Vandermeer Railways. Serás la directora ejecutiva». Elena sintió que el aire dejaba sus pulmones. «¿Quieres que dirija toda la compañía? Has demostrado tener una mente brillante para los negocios. Es hora de que la sociedad lo vea también». «Pero, ¿qué dirá la sociedad? Una mujer dirigiendo una de las compañías más grandes». «Que digan lo que quieran», dijo Thomas con firmeza. «No voy a permitir que el prejuicio social te impida alcanzar tu potencial». Daniel tomó la mano de Elena. «Serás brillante». Elena miró los documentos. «¿Cuándo quieres que empiece?» «Después de tu luna de miel», dijo Thomas con una sonrisa. «Hablando de eso, ¿ya decidieron una fecha?» «Estábamos pensando en diciembre», dijo Elena. «Una boda de invierno en Navidad». Los siguientes 2 meses pasaron en un torbellino de preparativos. La boda sería en la Catedral de San Patricio con 300 invitados. Mientras tanto, Elena seguía trabajando en sus proyectos. La academia abrió sus puertas a 50 niñas en su primera clase. Una tarde, mientras recorría los pasillos de la academia, una niña de unos 8 años se acercó tímidamente. «Soy Lucy. Quería agradecerle», dijo con lágrimas en los ojos. «Mi mamá murió el año pasado y estaba durmiendo en las calles. Ahora tengo una cama caliente, comida y estoy aprendiendo a leer». Elena sintió un nudo en la garganta. «No es un sueño, Lucy. Es tu nueva vida y prometo que siempre tendrás un lugar aquí». La abrazó, recordando a la niña que ella había sido. La víspera de la boda, Elena no podía dormir. Bajó a la sala de música y comenzó a tocar el piano. «Tocas como ella», dijo su padre desde la puerta. No podía dormir. «Yo tampoco». Thomas se sentó junto a ella. «¿Estás nerviosa?» «Un poco. Todo ha cambiado tan rápido. A veces me pregunto si merezco todo esto». «Mereces todo esto y más», dijo Thomas con firmeza. «Has trabajado duro y has mantenido tu integridad. Eso es lo que hace a una verdadera heredera». La mañana de la boda amaneció clara y fría, con nieve cubriendo la ciudad. Elena se preparó rodeada de sus amigas. Cuando se puso el vestido de novia, hubo un silencio asombrado. «Eres absolutamente hermosa», dijo Catherine con lágrimas. La ceremonia en la catedral fue espectacular. Cientos de velas iluminaban el interior gótico. Elena caminaba por el pasillo del brazo de su padre hacia Daniel, quien la esperaba con lágrimas en los ojos. El padre Donovan realizó la ceremonia. «Elena Sofía Vandermeer, ¿aceptas a Daniel Thomas Ashworth como tu esposo legítimo?» «Sí, acepto», dijo Elena con voz clara. «Daniel Thomas Ashworth, ¿aceptas a Elena Sofía Vandermeer como tu esposa legítima?» «Sí, acepto», respondió Daniel, su voz llena de emoción. Intercambiaron anillos y cuando el padre pronunció «los declaro marido y mujer», Daniel la besó con toda la pasión que había estado conteniendo. La catedral estalló en aplausos. La recepción fue legendaria. Bailaron hasta el amanecer y escucharon discursos conmovedores. Thomas dio el brindis más emotivo, recordando a Sofía y expresando su gratitud. Cuando la fiesta terminó, Elena y Daniel se quedaron solos en el jardín cubierto de nieve, observando el amanecer.
Señora Ashworth, dijo Daniel, me gusta cómo suena eso. A mí también, respondió Elena, aunque seguiré usando Vandermeer profesionalmente. No esperaría nada menos de ti. Eres una pionera. Lo haremos juntos, corrigió Elena. Como socios en todo. Mientras el sol salía, Elena pensó en todo el camino que había recorrido. Desde la pequeña costurera asustada hasta la mujer poderosa que era ahora. El futuro se extendía ante ella, lleno de posibilidades infinitas. Esta no era solo su historia de final feliz, era el comienzo de una nueva aventura. ¿Quieren saber qué pasó después? No se pierdan el epílogo final. Y si han disfrutado este viaje emocionante, los invito a que comenten qué fue lo que más les gustó. ¿El romance? ¿La justicia? ¿El mensaje de esperanza? Déjenme sus pensamientos. 3 años después, la primavera de 1891 llegó a Nueva York con flores y promesas. En la mansión Ashworth Vandermeer, Elena observaba a su hija de 2 años, Sofía Catherine, perseguir mariposas en el jardín. Daniel salió con su hijo de 6 meses, Thomas Daniel, en brazos. Alguien quiere estar con su mamá, dijo, entregándole el bebé. Los invitados empezarán a llegar pronto, añadió Daniel. ¿Estás lista? Más que lista. Hoy celebraban el 3er aniversario de la Academia Vandermeer. En 3 años había crecido de 50 a 200 estudiantes. Las graduadas trabajaban en campos diversos y una había sido aceptada en Vassar College. Thomas llegó y levantó a Sofía, haciéndola girar mientras ella reía. Catherine y Robert Caldwell llegaron poco después. Cuando todos los invitados estuvieron reunidos, Elena dio un discurso. Hace 3 años, abrimos las puertas con un sueño, que toda niña mereciera la oportunidad de construir una vida mejor. Hoy, 200 niñas reciben educación de primera clase, pero más importante son las vidas transformadas. Elena hizo una pausa emocionada. Yo sé lo que es ser una niña sin familia, sin esperanza. Por eso esta academia es personal. El próximo año abriremos nuestra segunda academia en Boston y después Filadelfia y más allá. El aplauso fue ensordecedor. Esa noche, la familia cercana se reunió en el salón. Thomas sostenía a Sofía dormida mientras Elena y Daniel jugaban con Tommy en el piso. «Puedo morir feliz ahora», dijo Thomas suavemente. «He vivido para ver a mi hija encontrar el amor y usar su fortuna para hacer del mundo un lugar mejor». «Padre, no hables de morir», dijo Elena con lágrimas. «Todavía te necesitamos. No planeo ir a ningún lado pronto, pero quiero que sepas que estos últimos años han sido los más felices desde la muerte de tu madre». Elena cruzó la habitación y puso su cabeza en su hombro. «Te amo, padre. Gracias por nunca rendirte». «No, mi querida. Gracias a ti por ser la hija extraordinaria que eres». Mientras la noche caía, la familia permaneció junta, unidos por amor y el aprecio profundo por las segundas oportunidades. Elena miró a su alrededor y supo que había encontrado su lugar en el mundo. Ya no era la niña perdida. Era Elena Vandermeer Ashworth, empresaria, filántropa, esposa, madre, hija y amiga. Era completa, era feliz, era amada. La historia de Elena nos enseña una verdad poderosa, que nuestro valor no está determinado por nuestras circunstancias de nacimiento, sino por las decisiones que tomamos y el carácter que mostramos ante la adversidad. Ella pudo haber permitido que la amargura por sus años perdidos la consumiera, pero en cambio eligió el perdón, la compasión y el servicio a otros. Elena transformó su dolor en propósito, usando su fortuna recién descubierta no para enriquecerse más, sino para elevar a aquellos que todavía luchaban en las sombras donde ella una vez había vivido. Su historia nos recuerda
que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar nuestro destino y el de otros, sin importar cuán oscuro parezca el camino. El amor verdadero, la familia y el propósito no se encuentran en la riqueza material, sino en los corazones que tocamos y las vidas que mejoramos. Como Elena, todos tenemos la capacidad de convertirnos en la luz que otros necesitan en su oscuridad. Padre Celestial, venimos ante ti con corazones agradecidos, reconociendo tu amor infinito y tu providencia en nuestras vidas. Así como guiaste a Elena a través de años de oscuridad hacia la luz de la redención y el amor familiar, te pedimos que guíes también nuestros pasos. Señor, sabemos que no hay pérdida tan grande que tú no puedas restaurar, no hay herida tan profunda que tú no puedas sanar. Ayúdanos a confiar en tu plan perfecto, incluso cuando el camino parezca imposible. Danos la valentía de Elena para enfrentar nuestros miedos, su compasión para perdonar a aquellos que nos han herido y su generosidad para compartir nuestras bendiciones con otros. Padre, bendice a todas las familias separadas por las circunstancias y obra milagros de reunión y restauración. Protege a los huérfanos, a los desamparados, a todos aquellos que se sienten perdidos y solos. Recuérdales que nunca están verdaderamente solos, porque tú estás siempre con ellos. Y ayúdanos a ser instrumentos de tu amor, extendiendo manos de ayuda a aquellos que luchan. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.